Estimado docente, por medio de esta presentación hago entrega del recurso digital educativo denominado Introducción a la Tributación. Sin más preámbulos, damos comienzo a la bienvenida de este curso. Introducción a la tributación. Estimados estudiantes, les damos la bienvenida al curso de Introducción a la Tributación, en el cual conoceremos los conceptos básicos de los tributos y demás, como apropiar el hábito del ciudadano de cumplir con las obligaciones tributarias. A continuación les invito a ver el siguiente video, en el cual podrás conocer qué son los impuestos. ¿Saben ustedes qué son los impuestos? Los impuestos no son una novedad. Desde la antigüedad ha sido necesario que cada persona aporte algo para la vida en comunidad. Los seres humanos siempre nos hemos organizado en grupos, y para que estos grupos funcionen en armonía, surge un gobierno que establece reglas de convivencia. El pago que hacían los campesinos les daba derecho a vivir en un terreno y también a una pequeña parcela en donde podían sembrar. Los impuestos son la principal fuente de ingreso de los gobiernos. A lo largo de la historia, los impuestos han ido cambiando y se han modificado de acuerdo con las necesidades de cada sociedad y de cada gobierno. Una de las formas para que un país obtenga más dinero para crecer y fomentar el desarrollo es a través de los impuestos. Así surgió el pago de impuesto tal y como lo conocemos. Todas las personas que trabajan, así como las empresas, contribuyen con una parte de sus ingresos para el bienestar de toda la comunidad. Por eso tenemos la obligación de pagarlos. El gobierno toma esos recursos y los invierte en la construcción de escuelas, caminos, hospitales y para crear fuentes de empleo. Los impuestos también permiten que las calles de tu ciudad sean seguras, pues con ellos se paga a la policía y a los bomberos. Y tu ciudad está limpia gracias a las personas que recogen la basura y limpian parques y jardines. Todo eso pagado con los impuestos de todos nosotros. ¿Saben ustedes? Así es, de acuerdo a la introducción vista, podemos recomendar, querido estudiante, profundizar en materia de impuestos. Con el siguiente curso vamos a dar un breve bosquejo de lo que vamos a ver en impuestos municipales. Para recomendarles, el secreto para una vida exitosa es encontrar nuestro propósito y luego hacerlo. Henry Ford. Tabla de contenido. Introducción a la tributación. Primer punto, impuestos municipales. Segundo, generalidades del impuesto de industria y comercio. Tercero, regímenes en el impuesto de industria y comercio. Cuarto, actividades en el industria y comercio. Quinto, elementos del impuesto de industria y comercio. Sexto, base gravable. Propósito. Introducción a la tributación. Distinguir las generalidades tributarias y la normativa vigente frente a las obligaciones que tienen todos los contribuyentes residentes o no en Colombia, y emplear estos conceptos para que sean aplicados en la liquidación de impuestos. Primer punto, impuestos municipales. La clasificación de los tributos según su territorialidad. Orden nacional, normas que son aplicables a la totalidad de las personas que están en el territorio colombiano. Ejemplo, impuestos sobre la renta. Orden departamental, se puede aplicar en todo el país, depende de su jurisdicción de cada departamento, por medio de sus asambleas, departamentos. Se regula el tributo en particular de acuerdo a los lineamientos generales fijados en la ley. Ejemplo, impuesto aplicable a los licores. Orden municipal. Se cobran en los municipios y depende de cada jurisdicción municipal, consejos y municipales. Ejemplo, impuesto de industria y comercio, denominado ICA.
2. Generalidades. ¿Qué es el impuesto de industria y comercio? El impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumpla en forma permanente o ocasional, e inmueble determinado o con establecimiento de comercio o sin ellos. ¿Qué es impuesto de avisos y tableros? Es el impuesto que se paga por la instalación de avisos en el espacio público como vallas, avisos, tableros y emblemas ubicados en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público o en cualquier clase de vehículo. Este impuesto es complementario al impuesto de industria y comercio y se liquida a la tarifa del 15% tomando como base el impuesto a cargo total del ICA. Tercero, regímenes del impuesto de industria y comercio, régimen simplificado y régimen común. Cuarto, actividades del impuesto de industria y comercio. Se dividen en tres grandes grupos: actividades industriales, y se tiene como concepto estas actividades que son de producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, ensamble de cualquier clase de materias y bienes que sea en general cualquier proceso de transformación por elemental que sea este. Comerciales son actividades distintas al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías tanto al por mayor como al menor, y las demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades industriales o de servicios. Servicios. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por la persona natural o jurídica y por ser sociedad de hecho sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual, según Ley 1819, artículo 365. 5. Elementos del impuesto de industria y comercio. Sujeto activo: el Distrito Capital de Bogotá. En este caso tomamos como ejemplo la capital de Colombia. Sujeto pasivo: la persona natural o jurídica o la sociedad hecho que realice el hecho generador de la obligación tributaria. Tercero, hecho generador: en el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumpla de forma permanente o ocasional e inmueble determinado con establecimiento de comercio o sin ellos. Base gravable: ingresos netos del contribuyente. Base gravable: Manual Tarifario Acuerdo 065 del 2002. Base gravable: de acuerdo al cuadro que les mostramos a continuación, podemos determinar la base gravable para liquidar el impuesto de industria y comercio. En este orden de ideas, el primer punto a tener en cuenta son los ingresos brutos de la entidad, ya sea persona natural o jurídica. El ejemplo lo podemos ver es que durante la vigencia del 2019 se hayan obtenido 1.000 millones por la venta o comercialización de productos agrícolas. A ese valor se le descuenta si hubiese las devoluciones registradas o causadas en el mismo periodo, rebajas o descuentos no condicionados, aquellos que se realizan en el momento de la transacción pie de factura, y también se excluyen la venta de activos fijos. Por último, se toma en cuenta las deducciones, exenciones y actividades netas que por ley se han definido y que se deben restar de los ingresos brutos. Eso nos da un total de ingresos netos del periodo, razón por la cual desde ese valor se puede empezar a liquidar el impuesto de industria y comercio. Queridos estudiantes, de acuerdo a lo visto en este curso de introducción a la tributación, podemos iniciar el proceso de evaluación para verificar si lo visto en este curso quedó apropiado por el estudiante. Vamos a iniciar con este proceso que se denomina juego de preguntas. Vamos a dar las instrucciones precisas inicialmente, ¿sí? Debes decidir cuál es la pregunta que tú creas sea las correctas. Volvemos al menú, salir de juego si quisiéramos salir del juego de preguntas, pero vamos a iniciar con el quiz. Según la clasificación, el impuesto de industria y comercio corresponde
Primera opción, impuestos nacionales. Segunda opción, impuestos departamentales. Tercera opción, impuestos municipales. Si yo le llego a dar impuestos nacionales, he perdido, pero me invita nuevamente a volver al quiz. Entonces, este es el momento donde podemos hacer retroalimentación y empezar a verificar desde la contextualización inicial si el impuesto de industria y comercio pertenece al rango nacional, departamental y municipal. Ya haciendo como el breve análisis, volvemos a entrar al quiz y volvemos a iniciar el quiz. Y volvemos a desarrollar la pregunta que nos indica el juego de preguntas. Según la clasificación, el impuesto de industria y comercio corresponde a, en su lugar, vamos a dar impuestos municipales. Y hemos obtenido y hemos aprobado la primera pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las actividades del impuesto de industria y comercio? 1. O primera opción, tenemos industriales, ganaderas y servicios. 2. Industriales, comerciales y ontológicas. 3. Industriales, comerciales y servicios. Si nos acordamos desde el inicio de las generalidades, vimos que las actividades que predominan en este impuesto son las industriales, comerciales y de servicios. Y volvemos a dar clic en esa respuesta o en esa opción de respuesta y hemos aprobado. Razón por la cual salimos del juego y procedemos a continuar con la siguiente pregunta. Para finalizar, vamos a dar unas breves conclusiones de la introducción a la tributación. Primero, por medio de esta temática se reconocieron los diferentes conceptos en materia de impuestos, los cuales generan un valor agregado en cada estudiante en la construcción de la contextualización del sistema tributario colombiano. 2. Se reconoció el contexto general del impuesto de industria y comercio y avisos, el cual le permite al contribuyente cumplir con las obligaciones tributarias de manera eficiente. Referencias bibliográficas de introducción a la tributación tenemos 3 que se relacionan. La más importante que considero que es la número 3, en este caso es la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito Capital. Y para finalizar, relacionamos los créditos, el nombre del diseño del que diseñó el red. Se llama Humberto Carlos Gutiérrez, contador público, especialista en finanzas y costos, cursando maestría en gerencia financiera y tributación, año 2020. Finalizamos este video de acuerdo a los requerimientos establecidos en la guía de actividades y dando gracias por esta oportunidad que tenemos de hacer este recurso educativo digital. Agradezco a todos los presentes y en especial al docente que nos ha dado la oportunidad de culminar las actividades con éxito como tal. Gracias. Nota, el diseño que vemos de fondo de pantalla de la presentación se elaboró en la aplicación Canva, razón por la cual lo adaptamos y lo relacionamos directamente en el contenido de esta presentación. Muchas gracias.